buenos días, ya estamos en el templo Borobudur y la verdad es que no esperábamos esto. Nada más entrar nos han dicho que no podremos acceder al templo en sí, no podremos subir. Esta es una restricción que han puesto desde la pandemia, así que simplemente podremos rodear el templo. Estamos muy tristes porque esta es la visita que más ilusión nos hacía de este viaje por Java y no entendemos del todo el porqué de esta restricción porque el templo es al aire libre. Hemos tenido un momento de dilema, no sabíamos si entrar, si marchar, si valdrá la pena. Al final hemos decidido que ya que hemos hecho el viaje hasta aquí, pues ya está, vamos a visitarlo y a enseñaros lo máximo posible y a disfrutar de esta experiencia que al final es un lugar único, es el templo budista más grande del mundo, esto no se ve cada día y aunque sea solo por fuera, pues vamos a disfrutarlo. El dilema ha sido porque la entrada cuesta $25 por entrada, es decir, hemos pagado $50 en total. No sabemos si valdrá la pena porque, claro, solo podremos ver el perímetro y no subir arriba. Y nos parece un poco abusivo porque los locales solo pagan 50.000 rupias por persona y entendemos que los turistas tengan que pagar un poco más, pero tanto creemos que es bastante abusivo. Para que os hagáis una idea, este es el ticket de entrada a un lugar turístico más caro que hemos pagado aquí en Indonesia. Nos ha dolido mucho estos $50. Esperamos que valga la pena y poder sacarle el máximo provecho a la visita. A ver qué nos encontramos. Tenemos la percepción que se piensan que aquí los turistas tienen mucho dinero y nosotros, por ejemplo, viajamos con un presupuesto muy bajo y para nosotros $50 es mucho. Al final de este paseo ya nos encontramos con el templo. Vamos a ver cuando nos acerquemos hasta dónde podremos acceder. Parece que hay gente como arriba de estas escaleras, así que seguramente hasta allí se podrá llegar y después a ver si se puede subir más o no, pero tiene pinta de que tendremos que quedarnos por allí. Antes de acceder al recinto tenemos las nuevas restricciones COVID en cuanto a aforo, temperatura corporal, llevar la mascarilla, la distancia de seguridad y el último punto que entendemos que es lo que os estábamos comentando antes de que no se podrá subir al templo. Tras ese paseo y subir las escaleras nos encontramos con el templo Borobudur, precioso, donde a esa pareja es donde entendemos que antes de la pandemia se podía acceder al propio templo y andar entre las esculturas. Ahora está cerrado, es una pena. Vamos a dar la vuelta, ¿no? A ver cómo es. Vamos. Por todos los ángulos. Visto desde abajo es más alto de lo que pensábamos y la verdad es que impone mucho. En cuanto a forma parece un poco a las pirámides mayas. Obviamente las mayas no tienen tanto ornamento, pero en cuanto a forma es un poco similar. Sí, hace un poco la estructura piramidal y como si lo hubiesen chafado un poco. Es curioso cómo las estructuras arquitectónicas así tan históricas se repiten a diferentes puntos del mundo. O sea, la pirámide es un elemento que está presente en muchas culturas, en muchas civilizaciones. Este es un tema súper interesante, a mí es que me peta la cabeza de pensarlo. Pero sí, te da razón, se parece un poco a las pirámides mayas. Aquí hay otra de las puertas de entrada al templo que hoy está cerrada. Bueno, hoy y durante toda la pandemia. Es una pena, de verdad, porque hemos visto vídeos y fotos ahí arriba y es espectacular. Tenemos que quedarnos aquí, rodeándolo. Borobudur, queríamos verte más de cerca.
Es interesante observar el templo desde diferentes distancias. Veníamos observándolo desde muy cerca y ahora nos hemos alejado un poco. No se va a percibir en cámara, pero es enorme. Mirad a Eric, qué pequeñito se le ve en comparación. Es un gigante. Llevamos ya un rato en el Borobudur, hemos dado también toda la vuelta y nos vamos ya porque queremos aún visitar otro templo que está a 1 hora y media. Esperamos haberos podido transmitir la belleza de este lugar a través de los vídeos que hemos grabado aquí. También hemos hecho algunas fotografías que con la cámara y el objetivo hemos podido captar detalles preciosos del templo. Os las dejaremos por aquí para que las podáis ver. Ya que no se puede subir, al menos están aprovechando para limpiarlo y dejarlo como nuevo. Bueno, como habéis visto, aunque no hayamos podido subir arriba, es bastante impresionante verlo desde abajo y me imagino que si puedes acceder arriba debe ser increíble. De todas formas, continuamos pensando que el ticket de entrada es demasiado caro, Sí. pero aún así no nos arrepentimos de haber entrado y visitado lo que ahora mismo por cuestiones de pandemia se puede visitar. Es una visita que si puedes hacer en su totalidad, accediendo al templo, debe ser una pasada. No es la primera vez que nos pasa viajando que tenemos un dilema de si ir o no ir a un lugar por tema de precio, distancia, lo que sea. Y al final, por experiencia, siempre acabamos viendo que es mejor hacerlo cuando estás en el lugar y en el momento que arrepentirte luego. Así que sí, visita recomendable, aunque no hayamos podido verlo todo. Al final tienes que valorar tú si te compensa el precio, que es un poco caro, si cuando vengas puedas visitarlo arriba, tienes que valorarlo y decidir. Pero bueno, en resumen, nos ha gustado ver Borobudur, era uno de nuestros objetivos en este viaje, así que lo tachamos de la lista, aunque ojalá poder volver un día e ir hasta arriba de todo, pasear entre las esculturas gigantes que hay. Y ahora, ¿dónde estamos? Me he perdido. Íbamos andando hablando y vamos hacia la salida a buscar nuestro conductor que nos va a llevar hasta el siguiente templo. Nos vemos ahí. Y ya hemos llegado al templo Prambanan, pero esta vez sí que vamos a quedarnos fuera porque de nuevo nos han dicho que 2 tickets cuestan $50. Y ya los hemos pagado en el Borobudur y no podemos gastar $100 en un día. Entendemos que se tenga que conservar el lugar, que tengas que pagar una entrada, pero es que nos parece muy excesivo gastarnos $100 en un día para ver 2 templos. Y esta vez nos sabe mal, pero nuestro presupuesto no da para tanto. Nos interesaba también este templo, habíamos visto fotos, es increíble y seguro que nos hubiera encantado. Es muy diferente al templo Borobudur, de hecho es un complejo, hay varios templos, más de 200, puedes andar entre ellos y parecía un lugar muy bonito de ver, nos apetecía mucho, pero es lo que ha dicho Eric, 100 euros en un día, no, en un día no, en una mañana, es que no nos lo podemos permitir. Así que nada, no ha salido exactamente este vlog como esperábamos, pensábamos que podríamos enseñaros ambos lugares en su máximo esplendor. En Borobudur nos hemos quedado a medias y aquí directamente no vamos a entrar porque el precio es excesivo y aunque seamos turistas no somos ricos. No, por desgracia Ni mucho menos. Así que tendremos que despedir el vlog. Este ya va a ser el último vlog de Java, mañana ya volvemos a Bali, así que nada, tenéis nuevas aventuras por la isla. Becky y Evan se despiden aquí. ¡Chao!